Shalom, queridos, gracias y paz, bendiciones para todos. Les habla el pastor Miguel Parejo y hoy nos complacemos en dar inicio al segundo módulo de nuestra escuela de discipulado titulado Consolidando al Discípulo. Hoy estaremos dando inicio a una serie de temas donde estaremos recibiendo la consolidación necesaria en la fe, en los principios, en el carácter, en la doctrina, para continuar convirtiéndonos en discípulos de Jesús. Hoy estaremos compartiendo una palabra titulada El origen de mis aflicciones, el pecado. ¿Sabe? Muchas veces hay situaciones que vienen a nuestra vida, no entendemos el porqué, pero existen dos razones principales por las cuales acontecen situaciones, circunstancias. La primera de ellas es propósitos de Dios. Dios tiene planes, aunque muchas veces las situaciones no sean favorables o tengamos circunstancias contrarias. Dios está al control. Él lo está permitiendo porque Él tiene un propósito. Y en su propósito su nombre será glorificado a través de el final que tendremos en esa historia. Mas la segunda razón por la cual muchas veces sufrimos aflicciones es por el pecado. El pecado trae consigo condenación y consecuencias tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Miren lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Samuel 10, 19. Pero vosotros habéis desechado vuestro Dios, el que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y dijiste, si no, pon rey sobre nosotros. Entonces vemos un pueblo de Dios, que no entendía que su Dios le libraba de aflicciones, su Dios le guardaba, y al ellos darle la espalda a Dios, ¿y cómo le dieron la espalda a Dios? Ellos le dijeron a Dios, no queremos entendernos contigo, queremos un rey, queremos entendernos con alguien que esté a nuestra par, con un hombre, con alguien pecador, con alguien que sea como nosotros, y allí dándole esa legalidad al pecado, esa apertura para que entrasen aún con más fuerza a través del hombre. Entonces las aflicciones aumentaron, porque quien guardaba al pueblo de las aflicciones era Dios. Un Dios que no consiente el pecado, que sabe que el pecado trae consigo castigo, que la desobediencia a Él trae consigo consecuencias. Entonces hablaremos un poco sobre esto en este momento, en este tiempo, el origen de mis aflicciones, el pecado. El libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos al ser humano tal como somos nosotros, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, y a todos los animales de la tierra, y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios. Lo creó a su semejanza. Creó al hombre y creó a la mujer. Entonces vemos que Dios hace todo perfecto. Realmente fue extraordinaria la creación de Dios. Pero una decisión de parte del hombre cambió todo eso. Una decisión puede robarnos la bendición de Dios. Una decisión puede robarnos el bienestar que Dios nos ha entregado. Muchas veces Dios nos ha entregado familia, pero nuestras decisiones consolidan o la destruyen. Dios nos entrega recursos, mas nuestras decisiones los multiplican o simplemente los pierden, los malgastan. El hombre fue creado a imagen de Dios. Fue creado bajo un diseño de honra. Fue creado bajo un diseño perfecto. Pero el pecado, la desobediencia, la decisión que tomaron al desobedecer a Dios, originó la pérdida de todo eso. Miren lo que dice la palabra. Génesis 3:17. Al hombre dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. ¿Por qué? Por el pecado. Al abrirle la puerta al pecado, la tierra entró en maldición.
Yo he tenido el pensamiento siempre que en cuanto estamos en Dios y nos santificamos para Él, nuestra vida da pasos hacia adelante. Pero cuando damos lugar al pecado, cuando vamos en contra de los principios, también damos pasos hacia atrás. Adán y Eva estaban en el lugar correcto, estaban en la presencia de Dios y con una asignación. Y mientras lo hacían, crecían. Pero en cuanto pararon de hacerlo, se desenfocaron, se distrayeron, entró el pecado y todo comenzó a retroceder. Miren lo que dice la palabra en Jueces capítulo 16 versículo 20. Y ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y cuando él despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y escaparé. Y no sabía que el Eterno se había apartado de él. Las decisiones que tomamos, ellas tienen consecuencias. Sansón fue enviado por Dios, establecido por Dios para ser un juez, para ser un libertador de su pueblo. Mas aún así, teniendo el favor, teniendo el respaldo, tomó decisiones erradas. Y esas decisiones le hicieron perder todo el favor, incluso perder la vida. Un hombre que fue establecido para vivir en honra, para glorificar el nombre de Dios con su poder, con el poder que Dios le daba, termina derrotado delante de sus enemigos, sin ojos, sin visión, y robado de su fuerza, robado de la presencia de Dios por el pecado, por la desobediencia. Dios no va a honrar nuestra desobediencia. Él no va a bendecir nuestra desobediencia. Muchas veces estamos prestando atención a lo que las personas dicen, a lo que las personas hacen. Y allí no está el secreto de nuestra victoria. No tenemos que hacer lo que otros hacen. Tenemos que hacer lo que la Biblia dice, lo que la palabra establece que debemos hacer como principio eterno de parte de Dios. Dios va a honrar nuestra obediencia. Mire un poco más. El versículo 1 del capítulo 38 dice: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Isaías 38:1. ¿Cuál fue el pecado de este hombre? Desorden. Nuestra vida tiene que ser ordenada. Estamos en Dios. Llegamos a Dios. No podemos seguir con una vida en desorden. No podemos seguir con una vida en pecado. No podemos pensar de que porque estamos asistiendo a una iglesia, a una célula, a un grupo, incluso a un discipulado. No podemos pensar que porque tenemos una vida activistamente religiosa, ya todo está bien. No se trata de eso. Se trata de nosotros vivir los principios de la palabra. ¿Cuántas personas están en la iglesia y son tildadas por el pueblo no creyente de hipócritas, de falsos? ¿Por qué? Porque sus vidas no han sido transicionadas a niveles de obediencia, de honra, de respeto a la palabra de Dios. No se trata de ir a un culto. No se trata de asistir a una programación. Es que si entramos en Dios, llegamos a Dios, Dios también entra en nuestras vidas para darnos una nueva forma, para transformarnos y hacernos libres del pecado. Tenemos que mirar el mal que nos ha estado saboteando en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros corazones, y sacarlo de una vez por todas, hoy que tenemos la oportunidad. Mire lo que dice la palabra, Santiago 1:25. Si ustedes ponen atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Entonces, el origen de nuestras aflicciones
y es el pecado. Pero al contrario, cuando somos libres del pecado por medio de la palabra, cuando decidimos vivir la palabra, entonces la alegría es restituida. Vea esto. Si obedecen siempre su palabra, serán felices en todo lo que hagan. Entonces, uno de los secretos de vencer las aflicciones y alcanzar esa dicha, esa bienaventuranza, esa alegría, es vivir la palabra de Dios. No es ir a un culto. Ir a un culto es liturgia y es necesario. Porque ¿dónde vamos a oír la voz de Dios? Cuando buscamos de Dios. Pero buscar de Dios sin dejar que Dios haga, no tiene razón. Tiene gracia. La idea es que yo sea consolidado en la fe. Que la palabra me restituya, me reforme y me haga de nuevo. Entonces yo pueda vivir esa vida en abundancia. Esa vida de fe, de alegría en el Espíritu Santo de Dios. Él dice también, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Entonces, no nos va a liberar del pecado un hombre, nos va a liberar del pecado la verdad, la palabra, Dios, Jesús, su Espíritu Santo operando a través de cada palabra en nuestra vida, nos hará libres del pecado. Ahora, dice la Biblia en Mateo 13:23. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Punto importante, para recibir la palabra, debo oírla, pero al mismo tiempo debo entenderla. Y no es que a veces no entendamos porque no tengamos la sabiduría para entender. No, muchas veces no entendemos porque no queremos aceptar. Queremos entender. Tenemos que estar dispuestos a aceptar la palabra. Tú que estás llegando a Dios, tienes que rendirte a la palabra de Dios. Tienes que humillarte a la palabra de Dios. Tienes que realmente recibirla en tu corazón. Tienes no solo que oírla, tienes que aceptarla. De esta manera, darás fruto en esa palabra que Dios te está dando. Sigue diciendo, estos, si cambian sus vidas y hacen lo bueno, serán como semillas que producen espigas de 100, de 60 y de 30 semillas. Mis queridos, la única manera de comenzar a generar frutos nuevos, frutos de arrepentimiento, frutos de propósito, frutos en el Señor, es dejando el pecado a un lado. El pecado ya no puede enseñorearse de tu vida. Dios no te llamó para eso. Dios no quiere que estés en Él y estés aún atado por el pecado. Él quiere libertarte del pecado a través de su palabra. Y que cuando alcances esa libertad y tengas ese dominio propio para apartarte del pecado, entonces comiences a vivir sus propósitos y comiences a vivir la alegría que hay en estar en Él, en su presencia, en sus caminos. ¿Cuántos cristianos están sufriendo? Están en depresión, tienen amargura, tienen tristeza, porque el pecado aún está en sus vidas. Y no quiero decir esto de manera de juzgar a nadie. Todos tienen una lucha cada día personal, una lucha que es continua. Pero esa es la batalla de la fe. Tenemos que vencer todo mal que nos acecha con la ayuda de Dios, su Espíritu y su palabra que nos orienta, nos capacita, nos prepara, nos forma para poder vencer todas esas adversidades. Dios quiere que tengas esa alegría y que las aflicciones sean parte de un proceso el cual testificará para otros cómo ser libres y cómo alcanzar la plenitud que Cristo quiere que alcancemos en Él. La estatura del varón perfecto que es Cristo. Eso es lo que realmente Dios quiere
que venzamos nuestras aflicciones, que podamos vencer toda dificultad en nuestra vida originada por el pecado, que no demos más lugar al pecado y que seamos un testimonio vivo de que Él es real, de que Él es bueno, de que Él sigue sanando, transformando, Él sigue restaurando vidas y Él sigue cumpliendo sus propósitos en esta tierra. Así que te motivo a que cierres esas puertas del pecado que te han robado las bendiciones de Dios. Que la gracia y la paz de Dios del Eterno esté contigo, te guarde, te fortalezca, te anime, y que en estos nuevos comienzos tu carácter sea consolidado para que vivas esa vida en abundancia. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está conectada por este medio, donde quiera que esté. Mi Dios, sé tú consolidando sus vidas. Sé tú proveyendo esos recursos que necesitan, esas personas que serán ese instrumento para compartir tu palabra, para establecer tu palabra, tu reino en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus matrimonios, en sus hijos. Ayúdales, mi Dios, y que el pecado ya no se enseñoree más de sus vidas, de sus familias. Sé tú dándoles esa fortaleza, dándoles la sabiduría a través de tu palabra, dándoles ánimo, formando, mi Dios, aún más esa identidad en ti, fortaleciendo su carácter. Así oramos y los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos, Dios. Amén y amén. Amén. Fue de gran bendición estar con ustedes y les espero en la próxima. Recuerden, estamos en nuestra escuela de discipulado consolidando al discípulo. Dios les bendiga. Shalom. Gracia y paz.